historia de la humanidad, que ha sido la Revolución Rusa. Esta revolución tuvo un impacto a nivel mundial. Es prácticamente imposible encontrar un país en donde de una u otra forma no haya impactado esta revolución. Y finalmente, 2 años después de la toma del poder de los trabajadores, se estaba inaugurando la organización más poderosa de los explotados que jamás haya existido, ¿no? Que es la Internacional Comunista. Nosotros creemos que no podemos pasar desapercibido tampoco los 100 años de la Internacional Comunista, porque da una gran cantidad de lecciones, no para mirar el pasado solamente, ¿no?, sino para la lucha del presente que nosotros desarrollamos, ¿no?, desde el trabajo sindical, el trabajo hacia la mujer, la táctica revolucionaria, la perspectiva y el análisis de los países excoloniales. Y justamente en este momento que vive el continente, y no solamente el continente, sino el planeta, no es una región del mundo que está convulsionada, ¿no?, sino que vemos en un lugar y otro un estallido social, pero de manera muy particular. Ya se mencionaba el caso de Colombia, ¿no?, después de tanta represión, 2 huelgas generales en una semana hemos vivido, el caso chileno, el caso ecuatoriano, incluso en México, ¿no?, el triunfo de López Obrador, que fue una barrida hacia el PRI y el PAN, independientemente de las limitantes que este presidente pueda tener, habla de un despertar, de una búsqueda, de una reacción en contra de la crisis capitalista, ¿no? Yo no quiero ahondar, simplemente señalar que creo es muy importante estudiar la Internacional Comunista, y qué mejor que tener aquí al compañero Alessandro Giardiello, compañero dirigente de la sección italiana de la corriente marxista internacional, Sinistra Classe Rivoluzione, y un cuadro muy importante de la Internacional, que por primera vez también lo tenemos en México y en este museo tan emblemático, donde vivió y murió León Trotsky. Y bueno, creo que sin más preámbulo, pues le damos la palabra al compañero para introducir este tema. Bueno, gracias Carlos, es un honor mío, gracias por lo importante. Y vamos a empezar esta escuela panamericana, camarada, discutiendo del más exitoso proyecto revolucionario que nunca se desarrolló a nivel internacional. Como dijo el camarada Trotsky, hablando de los primeros 4 congresos de la Internacional Comunista, una auténtica escuela de estrategia y de táctica revolucionaria. Y tenemos mucho que aprender. Cuando la Primera Guerra estalló, la Primera Guerra Mundial, la Grande Guerra, la Segunda Internacional no solo no fue capaz de lanzar ni una protesta, no solo no fue capaz de llamar a los trabajadores a la huelga general y a la lucha contra la guerra imperialista, los líderes socialdemócratas apoyaron a su propia burguesía y los créditos de guerra dentro de los parlamentos burgueses. Hicieron exactamente lo contrario de lo que habían declarado en el Congreso de la Internacional Socialista en 1907, donde hubo una batalla de Lenin y de Rosa Luxemburgo que consiguieron que se aprobase una resolución muy clara, y también en el Congreso de Basilea de 1912. Esa internacional, la internacional donde donde militó Federico Engels, estaba perdida, totalmente devorada por el oportunismo. La Primera Guerra Mundial, de hecho, marca el derrumbe de la Segunda Internacional. El chauvinismo, el nacionalismo, parecía apoderarse del cerebro de la gran parte de los partidos socialistas en Europa, con la única excepción de los bolcheviques en Rusia y del Partido Socialista de Serbia. Bueno, también hubo una posición mediana del Partido Socialista de Italia, pero Trotsky explicó que no era un partido muy diferente de los otros de la Internacional Socialista,
el hecho que los italianos se ponieron en una posición centrista, ni adherir, ni sabotear, como lo explicó también el camarada Trotsky, se debía al hecho que Italia entró en la guerra 9 meses más tarde, que un sector de la burguesía italiana, con Giolitti, que era el presidente de entonces, se oponía a la entrada en la guerra. Fue un choque tremendo. Cuando le mostraron a Lenin el periódico de la socialdemocracia alemana, el Vorwärts, en un primer momento no se lo creó, él pensaba que era un montaje policial. Luego se dio cuenta que la generación había llegado a un punto nunca visto en el movimiento marxista hasta entonces. Este fracaso de la dirección de la Segunda Internacional fue el resultado del reformismo que se había desarrollado poco a poco en la cúpula de la socialdemocracia. Empezando por la última década del siglo XIX, después de la muerte de Federico Engels, debido al largo periodo de crecimiento económico que precedió la guerra, una capa superior de gente que empezaba a entrar en los parlamentos burgueses se estaba beneficiando del sistema capitalista en expansión. Tenía un margen de maniobra para conceder reformas a un sector de trabajadores, a un sector de la aristocracia obrera. Y Bernstein, que era el principal dirigente de la derecha de la socialdemocracia, empezó a desarrollar la idea. El movimiento es todo, el fin es nada. Con esa idea empezaron a desarrollarse las ideas oportunistas y hubo una lucha dura, muy dura, que podemos leerlo en varios artículos de Rosa Luxemburgo contra la degeneración de la socialdemocracia. Y también hubo la lucha del bolchevismo contra el menchevismo, la lucha de Lenin. Hay que decir, pero, que en el agosto de 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, no solo una capa de la burocracia obrera estaba influenciada de esas ideas chauvinistas, sino también que hubo manifestaciones con las participaciones obreras, por ejemplo en Viena y en otras ciudades europeas, apoyando la guerra. Eso ha pasado muchas veces históricamente. Pero el problema era la dirección, una dirección que se había negado a dirigir los trabajadores contra la guerra y a dirigir las armas contra los propios estados capitalistas. La traición del 4 de agosto de 1914 no fue más que la culminación y la revelación de un proceso que se había acumulado por años, por décadas. Habiendo renunciado a la lucha contra el capitalismo, los líderes reformistas se vieron empujados a aceptar sus consecuencias y apoyar a sus respectivos gobiernos en la masacre imperialista, ayudándole a enviar a los trabajadores de Europa y de las colonias a matarse unos a otros en las trincheras. La reacción de Lenin fue contundente. En un artículo, el 1 de noviembre de 1914, escribía: la Segunda Internacional ha muerto, vencida por el oportunismo. La Tercera Internacional tiene la tarea de organizar las fuerzas del proletariado en el asalto revolucionario contra los gobiernos capitalistas, por la guerra civil, contra la burguesía en todos los países, por el poder político, por la victoria del socialismo. Abajo el oportunismo y viva la Tercera Internacional liberada de los renegados. Ese artículo fue escrito cuando el contagio de la fiebre chauvinista había alcanzado el máximo nivel. Lenin sabía cómo luchar contra corriente, preparando los nuevos acontecimientos. La primera tentativa de reconstituir una nueva internacional revolucionaria tuvo lugar en el mes de septiembre de 1915, en Zimmerwald, en Suiza. Fue iniciativa de los socialistas italianos. A esa reunión fueron invitadas todas las organizaciones obreras que se habían mantenido fieles al principio de la lucha de clases y de la solidaridad internacional. Toda la tendencia estaba representada desde los reformistas, los pacifistas, hasta los marxistas revolucionarios.
activistas a menudo aislados, se dedicaron a una lucha revolucionaria inflexible contra la guerra. En el diciembre de 1914, en Alemania, Karl Liebknecht, después de unas inicial vacilaciones en el mes de agosto, votó en solitario, uno contra todos, en contra de los créditos de guerra y pidió a los trabajadores que lucharan contra la burguesía alemana, siguiendo su conocida fórmula: el enemigo principal está en nuestro propio país. Luego fundó con Rosa Luxemburgo la Liga Espartaco, que intentaba unir la izquierda revolucionaria en el seno de la socialdemocracia. En Francia, Trotsky, por entonces exiliado, participó en la publicación de un periódico revolucionario, un periódico diario, a pesar de poquísimos recursos que él tenía, el Naše Slovo, y mantenía lazos con militantes revolucionarios franceses, entre ellos Pierre Monat y Alfred Rosner. El revolucionario balcánico Christian Rakowski, por su parte, le respondió al socialchauvinista Gesde mediante un extenso folleto muy famoso que se publicó en Francia por Rosner. Exiliado en Suiza, Lenin defendió desde el comienzo de la guerra la necesidad de combatirla con método revolucionario, que se resume en la fórmula del derrotismo revolucionario: luchar contra tu burguesía, transformar la guerra imperialista en guerra revolucionaria, en guerra civil. Esta idea a menudo es mal comprendida en el movimiento obrero y también entre compañeros que se reclaman revolucionarios. Lenin se encontraba completamente aislado de las masas en ese momento. Y esta fórmula no estaba dirigida a las masas, estaba dirigida en primer lugar a los cuadros del partido bolchevique, muchos de los cuales quedaban influenciados por la propaganda pacifista. Lenin quería fortalecer a sus camaradas, marcar una clara ruptura entre revolucionarios internacionalistas y los pacifistas. Tanto para Lenin como para Trotsky y Karkowski y Karl Liebknecht, perdonad, eso es un grave error. Karl Liebknecht, es otro Karl. La prioridad del momento era dedicarse a la construcción de una nueva internacional que reuniera a todos los socialistas revolucionarios. Los bolcheviques dedicaron mucha energía a establecer contactos con las distintas izquierdas de los partidos socialistas en Europa. Para estos activistas, la necesidad de una conferencia internacional que resaltara la oposición de los socialistas revolucionarios a la guerra era evidente, era fundamental. Pocos militantes pudieron asistir a esa conferencia. Con su ironía habitual, Lenin habló de todos los internacionalistas del mundo que cabían en 2 vagones de trenes. A muchos delegados se les negó sus visados, no pudieron llegar. En Alemania, en Francia, en Inglaterra, a pesar que la mayoría de ellos estuvieron influenciados por las ideas pacifistas o que participaron. Lenin logró organizar en torno a los bolcheviques la que se llama la izquierda del Zimmer, que jugó un papel fundamental y de hecho fue el embrión de la futura Tercera Internacional. Encarcelada Rosa Luxemburg y enviado al frente Karl Liebknecht, mandaron un mensaje apelando a la lucha revolucionaria contra la guerra y a la construcción de una nueva internacional sobre la ruina de la antigua y con cimientos más sólidos. La conferencia publicó un manifiesto que fue escrito por Trotsky, que de hecho fue un compromiso entre las varias tendencias. Pero este manifiesto destacaba el carácter imperialista de la guerra, y eso era fundamental. Señalaba la responsabilidad de las direcciones de los partidos socialistas de la vieja internacional y llamaba a los trabajadores a la lucha por la paz y el socialismo. Lenin consideraba que ese texto no era suficientemente severo por los centristas. En ese momento, Lenin tenía una intransigencia total, porque quería poner una división clara entre reformistas y revolucionarios. Pero a pesar de eso, sin embargo, lo firmó.
lo consideraba un paso en la dirección correcta para romper con el social-chauvinismo. Pero al mismo tiempo difundió también una resolución más clara que decía rechazo de los pedidos de guerra, salida de los ministros socialistas de los gobiernos burgueses, necesidad de desenmascarar el carácter imperialista de la guerra en el Parlamento, organizaciones de manifestaciones contra el gobierno, propaganda de la trinchera en favor de la solidaridad internacional, transformar la huelga económica en huelga política, guerra civil y no paz social. Era un tono un poco distinto de los pacifistas como los italianos. Trotsky en un texto, un artículo, habla de un socialista italiano que era entre los organizadores, se llamaba Ottino Morgari, ¿no? Y hablaba cómo eran ridículos esos elementos pequeños burgueses que no tenían ninguna idea de la lucha que estaba explotando a nivel internacional y se ponían, eran revolucionarios del domingo. Hablaban de revolución un día a la semana. Al final se formó una comisión socialista internacional que de hecho, eso es interesante, incluso si formalmente no se negaba a formar una tercera internacional, de hecho se transformó en la referencia alternativa a la segunda internacional. La conferencia de Zimmerwald fue un punto de inflexión en la política europea. Durante la guerra permitió volver a levantar la bandera del socialismo revolucionario, la bandera roja que era stata abbandonata dallo social-chauvinistas. La conferencia de Zimmerwald fue seguida un año después de la conferencia de Quintal, donde la influencia de la izquierda zimmerwaldiana se fortaleció, a pesar de algunas incertidumbres que también había dentro del campo revolucionario. Por ejemplo, los espartaquistas alemanes, con Rosa Luxemburgo liderando, tenían la ilusión de poder todavía establecer un diálogo con el centro de la socialdemocracia alemana. De hecho, cuando se realizó la escisión de izquierda de la USPD, en el abril de 1917, la izquierda socialdemócrata se escindió, Rosa Luxemburgo y la Lega Espartaco fueron tomados por sorpresa y adherieron al nuevo partido en una posición más subalterna de lo que podía haber sido, por una mayor previsión de la situación que se estaba preparando. Al final, la idea de la lucha revolucionaria internacional contra la guerra, de la ruptura con el centro socialdemocrático y de la formación de la nueva internacional prevaleció claramente gracias a la victoria de octubre, y eso fue el acontecimiento fundamental. Cuando estalló la revolución en Rusia, a los ojos de los elementos más activos, no solo de la izquierda zimmerwaldiana, Moscú se transformó en el centro de la futura tercera internacional. Como dijo Lenin, se necesitaba de un nuevo nombre para los partidos del proletariado revolucionario, una camisa limpia, el nombre de Partido Comunista, término que ya había adoptado Marx y Engels en 1847. La Revolución Rusa, no tenemos tiempo de plantear todo lo que pasó en ese proceso, pero sí es fundamental la batalla que Lenin hizo dentro del partido con la tesis de Abril. Y también en ese momento, luchar contra la corriente. Él era solo dentro de su partido, dentro del comité central de su partido, defendiendo la consigna de todo el poder a los soviets. Hasta la llegada de Lenin en el vagón, que por supuesto no era blindado, pero es otra historia. Y no es como dice esta novela que está en Netflix, que pagaron por los alemanes, donde parece que todo es una conspiración. Bueno, cuando Lenin llegó en Moscú, hizo una batalla con las tesis de Abril, que no era solo todo el poder del soviet, no era solo pan, paz, tierra, gracias, era fundar la tercera internacional. Eso estaba puesto como algo fundamental dentro de las tesis de Abril. Y ganó la batalla
convenció a sus compañeros que estaban en una línea totalmente oportunista, liderado en ese momento, antes de la llegada de Lenin, por Kamenev y por Stalin, que hasta habían llegado a discutir la fusión con los bolcheviques, antes que Lenin fuera a Rusia. El triunfo del octubre fue posible gracias a la línea impulsada por Lenin, que creó la condición para la generalización del proceso revolucionario a nivel internacional. La revolución barrió toda Europa entre 1917 y 1920. Después de la revolución rusa, siguió la revolución alemana del 18 y 19, despertando enormes esperanzas en el proletariado mundial. A esto le siguió la revolución en Hungría, en la primavera del 19, donde se formó una república socialista que duró 133 días. Hubo también la República Socialista de Bavaria. También tuvimos la ola de ocupación de fábrica en Italia en el 1919 y 20, de septiembre del 20, con las ocupaciones de las fábricas. Hubo el trienio bolchevique entre el 17 y el 20 en España. La revolución rusa hubo un impacto tremendo también fuera de Europa, por ejemplo en América Latina. 1919, formación del Partido Comunista de México y del Partido Comunista de Argentina. 22, formaciones del Partido Comunista brasileño. Y movilizaciones de masas en varios países latinoamericanos apoyando la revolución rusa. Fue un proceso que se generalizó también en el Oriente. Hubo el nacimiento del Partido Comunista de China, por ejemplo, en 1921. Los acontecimientos más importantes fueron en Europa, pero también se generalizaron a nivel internacional. Y los bolcheviques siempre estaban muy pendientes de todos esos acontecimientos. Como dijo Trotsky, si los pueblos de Europa no se sublevan pisoteando el imperialismo nos va a pisotear. O la revolución rusa impulsará el turbino de la lucha en Europa occidental, o los capitalistas de todo el mundo ahogarán nuestra lucha. En el enero del 19, el mismo Trotsky se le encargó de escribir una carta de invitación a todos los partidos del proletariado a nivel internacional para un congreso internacional de los partidos proletarios revolucionarios. Formalmente era una conferencia, también porque había algunas hesitaciones dentro del KPD. Al final, eso preparó el primer congreso de la Internacional Comunista. Fue entre el 2 y el 7 de marzo del 19. Se leyese los documentos de ese congreso. En el punto de mira está Kautsky, el centro de la socialdemocracia internacional. Lenin escribió también un libro, El renegado, la revolución proletaria, el renegado Kautsky. El objetivo fundamental era dividir la izquierda del centro de Kautsky. Este primer congreso aprobó al final la formación de la Internacional Comunista y solo hubo la abstención de 5 delegados del Partido Comunista Alemán, que pero tenían el mandato de votar en contra. No porque Rosa Luxemburgo fuera en contra de la formación de la nueva internacional, pero porque pensaban que era prematura todavía. Pero no fue así, porque la formación de la internacional fue un éxito total. En el primer congreso hubo 52 delegados de 22 países. El congreso duró 4 días. Tenía que empezar un mes antes, pero había la guerra civil en Rusia. Muchos delegados no consiguieron llegar. Eran todavía pequeñas fuerzas, por algunas excepciones. El Congreso estaba compuesto por gente muy joven y en general muy poco experimentada, aparte de los bolcheviques y algunos partidos más veteranos. Pero rápidamente, a pesar de eso, la internacional comenzó a crecer.
convirtiéndose en un punto de referencia global. Un año después, en 1920, el Partido Comunista Alemán se había convertido ya en una organización de masas. Tras la fusión del Partido Comunista original, la KPD, con la Socialdemócratas Independiente, la decisión de izquierda de la socialdemocracia alemana. Este nuevo Partido Comunista Alemán se convirtió en el mayor partido comunista del mundo después del ruso. La formación del Partido Comunista francés tuvo lugar a final de los 20, cuando la fracción comunista ganó la mayoría en el Congreso del Partido Socialista, de la SFIO, en Tours. En Checoslovaquia también se formó un partido comunista de masa. Tan poderoso fue el influjo de la Revolución Rusa que el Partido Socialista Italiano se adhirió por entero a la Internacional Comunista, en un principio, como también lo hizo durante un breve periodo la CNT española, de orientación anarcosindicalista. También el Partido Comunista Mexicano, la verdad, cuando mandó 3 delegados al segundo Congreso de la Internacional Comunista, que ninguno de los 3 era mexicano, eran inmigrantes. Tenemos que decir que jugaron un papel muy importante los inmigrantes en el desarrollo de las fuerzas revolucionarias en América Latina. En ese momento este partido estaba todavía dominado por idea anarcosindicalista, y eso fue por un tiempo, eso fue el problema de muchos partidos. También hubo una atracción de la Revolución Rusa no solo hacia sectores del proletariado que todavía se sentían miembros del Partido Socialista, sino hacia el anarcosindicalismo. Por ejemplo, IWW, el sindicato anarcosindicalista de Estados Unidos, también adhirió en un primer momento a la Internacional Comunista. Emergieron fracciones del Partido Comunista en todas partes, no solo en Europa y en Estados Unidos, también en Latinoamérica, Asia. Al cabo de 2 años, la Internacional Comunista estaba presente en todos los continentes, con 3 millones de miembros, y se calcula 700 periódicos diarios a nivel internacional. Empezaba a ser una potencia. Y al mismo tiempo la Internacional Socialista perdía secciones. Ya no había una sección italiana, estaba todavía entrando en la Internacional Comunista. Ya no había una sección francesa. La Internacional Comunista fue construida bajo la tradición de la Liga Comunista de Marx, de 1847, de la primera internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, y de la Segunda Internacional antes de su degeneración. Lenin y Trotsky destacaron sobre los demás dirigentes y trataron de educar de forma amistosa, discutiendo, convenciendo, añado yo con mucha paciencia, a los 4 dirigentes nacionales que estaban adheriendo a la internacional, basándose fundamentalmente sobre la experiencia de la Revolución Rusa y de los métodos organizativos del partido bolchevique y de la trayectoria de construcción del partido bolchevique. El libro Comunismo de Izquierda, Enfermedad Infantil. No, ¿cómo es? Perdona, soy italiano, a ver si me confundo. En Italia tiene otro nombre, es extremismo. La enfermedad Comunismo de izquierda, enfermedad infantil del comunismo, es así. La enfermedad infantil del comunismo. No, no es así. Él es mexicano, pero está equivocado igual. Fundamentalmente los compañeros tienen que leerlo y releerlo 1000 veces. Habla de la experiencia de la Revolución Rusa, intentando educar a los cuadros basándose en la experiencia. Lenin abre ese libro diciendo: hay muchos halagos a nuestra revolución, pero pocos estudios. Estáis alabando la revolución, alabando los bolcheviques, pero no estáis estudiando seriamente nuestra experiencia. El primer congreso produjo un manifiesto que era una denuncia del capitalismo y planteaba la necesidad de la revolución proletaria mundial.
y estableció los fundamentos de una nueva internacional. Quiero hacer una cita, que es un poco larga, pido disculpas, pero creo que es importante. Nuestra tarea consiste en generalizar la experiencia revolucionaria de la clase obrera, en librar al movimiento de la mezcla impura del oportunismo y del social patriotismo, en unir las fuerzas de todos los partidos verdaderamente revolucionarios del proletariado mundial, y facilitar y lograr la victoria de la revolución comunista en todo el mundo. Si la primera internacional previo el futuro desarrollo preparó el camino, si la segunda internacional reunió y organizó a millones de proletarios, la tercera internacional será la internacional de las acciones de las masas, la internacional de las realizaciones revolucionarias. La crítica socialista ha flagelado suficientemente el orden burgués. La tarea del Partido Comunista Internacional consiste en subvertir ese orden de cosas y construir en su lugar el régimen socialista. Pedimos a los obreros y obreras de todos los países que se unan bajo la bandera del comunismo, unidos en la lucha contra la barbarie imperialista, contra la monarquía y la clase privilegiada, contra el Estado burgués y la propiedad burguesa, contra todos los aspectos y todas las formas de la opresión de la clase o de las naciones. Proletarios de todos los países, unidos bajo la bandera de los órbitos obreros, de la lucha revolucionaria por el poder y de la dictadura del proletariado. Esto fue el manifiesto que lanzó el primer Congreso de la Internacional Comunista. En los siguientes 3 congresos se elaboraron las tesis y manifiestos sobre cuestión fundamental, como también mencionaba Carlos en su apertura de la reunión, sobre la cuestión sindical, sobre la cuestión del Parlamento. Tienen los revolucionarios que trabajar dentro de los parlamentos burgueses. Lenin le da una respuesta muy clara en el extremismo. Sobre la cuestión de la mujer trabajadora, de la juventud, sobre la cuestión nacional, la cuestión colonial, entre otras, que sentaron la base programática, los cimientos para abordar esas cuestiones y que mantienen hasta la fecha de hoy toda su vigencia. El segundo congreso fue celebrado entre julio y agosto del 20. Participaron 220 delegados. Un punto importante de ese congreso fueron las tesis sobre Oriente. Se estaba desarrollando un movimiento anticolonial en Oriente. Lenin se ocupó personalmente de escribir las tesis sobre la cuestión de Oriente. Había un despertar de los pueblos de Asia como una potente palanca para la revolución mundial. El deber de la clase obrera de los países avanzados era apoyar esa lucha. Era apoyar esa lucha de liberación nacional. Al mismo tiempo, en la tesis se proclamaba que la lucha de clase nacional está supereditada a la lucha de la clase internacional. Está subordinada. El enfoque internacional era la clave de la política de la internacional comunista. Yo aconsejo a los militantes leer esas tesis. También vamos a tener una sesión sobre la cuestión de la tesis sobre Oriente. Aconsejo leer las tesis redactadas por Lenin. Aconsejo menos leerse el discurso que hizo Zinoviev al Congreso de Oriente de Bakú, donde hizo concesiones inaceptables a los mulás y acabó haciendo un llamamiento a la guerra santa contra el capital. Eso, Joe Reid, que estaba presente allí, se molestó mucho con esa intervención de Zinoviev. Y eso también dice mucho de la característica que tenía ese dirigente político, que por cierto era un buen divulgador de las ideas de Lenin, pero no tenía capacidad de desarrollar un pensamiento propio. Y como se vio en el seguir de esa discusión, tenía una actitud oportunista y burocrática de dirigir la internacional, y él era el presidente de la internacional comunista. Como ya dije, el Partido Comunista Chino fue fundado en el 21. La tesis comunista al respecto señalaba que se debía entrar en una alianza temporal con la democracia burguesa
cuando ésta luchaba contra el imperialismo. Eso obviamente en los países coloniales. Pero la clase obrera tenía que organizarse en partidos comunistas independientes y disputar la dirección a la primera ocasión a la burguesía. Esto fue una cuestión que tuvo relevancia más tarde, cuando la Internacional estalinizada se disolvió en China en el Kuomintang, disolvió el Partido Comunista en el Kuomintang. Estaba totalmente contrario a las tesis que se aprobaron en el segundo Congreso de la Internacional. No solo se disolvieron en el Kuomintang, sino que ponieron a Chiang Kai-shek en el presidium de la Internacional Comunista. Fue un escándalo absoluto, solamente Trotsky se opuso a esto y esto provocó la derrota de la Revolución China y la traición por parte del estalinismo, con el papel que también jugó Zinoviev en todo eso. La Internacional Comunista trató en detalle también la cuestión sindical. En el segundo congreso, las tesis sobre el movimiento sindical señalaban la tendencia de los aparatos de los sindicatos de masa a fusionarse con el Estado. Ya se estaba desarrollando esa idea que luego Trotsky también la desarrolló en 1940 en uno de sus últimos escritos antes de ser asesinado. Pero también que las masas recién despertadas a la lucha al final de la guerra entrarían en esos sindicatos y que eso creaba la base para su transformación. Para combatir a la burocracia y ganar a los trabajadores, los comunistas debían mantenerse dentro de estos sindicatos, no crear sindicatos rojos, minoritarios. También entendieron que en determinadas circunstancias las decisiones de masas eran inevitables. Y en ese caso los comunistas debían acompañar a los obreros más avanzados. En el izquierdismo, Lenin hace el ejemplo del trabajo que desarrollaron los bolcheviques dentro del sindicato de Zhukatov, que no era un sindicato tampoco socialdemocrático, era un sindicato que estaba construido por el régimen. Pero los trabajadores estaban allí. La línea de la Internacional era ir hacia las masas y ganarla al programa revolucionario. El problema es que se enfrentaron en la formación de la Internacional por la presión de las masas que empujaban a los viejos aparatos hacia la izquierda y por la característica propia de los viejos partidos que se unieron, es que hubo inicialmente muchos oportunistas que entraron en la Tercera Internacional. Es por eso que en el segundo congreso se aprobaron las famosas 21 condiciones. Yo no voy a leerlas todas, pero algunas sí creo que son interesantes. La primera decía, la propaganda y la agitación diaria tienen que haber un carácter efectivamente comunista y conformarse al programa y a las decisiones tomadas por la Tercera Internacional. La segunda, cada organización que desea entrar en la Internacional Comunista debe controlar y sistemáticamente apartar de puestos de responsabilidad los reformistas o los elementos del centro y sustituirle con comunistas de fe probada. La séptima condición decía, los partidos que desean pertenecer a la Internacional Comunista tienen el deber de reconocer la necesidad de una completa y definitiva ruptura con el reformismo y con la política del centro. Recomendar esta ruptura tras los militantes de la organización. Una acción comunista consecuente no es posible si no hay ese precio. Y también la 17. Coherentemente con todo lo que hemos dicho, todos los partidos que adhieren, gracias, a la Internacional Comunista tienen que cambiar de nombre. Cada partido que desea adherir a la Internacional Comunista tiene que llamarse Partido Comunista de este país, sección de la Tercera Internacional Comunista.
Y la última que voy a leer. Todos los organismos de dirección, la prensa del partido en cada país están obligados a publicar todos los documentos oficiales e importantes del Comité Ejecutivo de la Internacional. Bueno, por supuesto también esos los mexicanos no lo hicieron, porque había algunas cosas que no les gustaban a sus tendencias un poco anarquistas. Pero esto está explicado muy bien en un artículo que se publicó en la izquierda socialista del camarada cubano, que creo que todo el mundo tiene que leer. Fue una batalla a muerte para echar todos los oportunistas. Pienso a la batalla que hizo Lenin y Trotsky para echar a Turati, la derecha del Partido Socialista Italiano. Y Serrati, que era el secretario que defendía el derecho de Turati, porque Turati no había llegado a ser ministro del gobierno Giolitti. Y Lenin correctamente contestó, nunca lo va a hacer, porque él sabe que tiene que estar allí. Giolitti mismo lo quiere allí, para que la presión de la burguesía pueda estar dentro de la internacional comunista. Todas esas cuestiones fueron fundamentales para educar a los nuevos militantes. También hay que decir que no solo había una oposición oportunista, el precio que se pagó por el oportunismo y la traición de esos dirigentes fue el ultraizquierdismo. Había varias tendencias ultraizquierdistas en la internacional comunista, y no era un izquierdismo de sectas pequeñas, era un izquierdismo de partidos o de tendencias que tenían apoyos de masas, con decenas de miles de trabajadores. Por ejemplo, la tendencia comunista italiana, que en el Congreso de Livorno en 1921, la fundación, tenía 55.000 adherentes, con la mayoría de Serrati, que tenía algo más de 100.000. Y esto era un problema fundamental, porque el peligro era que con esas posiciones había una amenaza muy concreta, que esos partidos podían convertirse en sectas y se alejaban de las masas trabajadoras. El tercer congreso fue el sitio donde se celebró esa lucha. Y el tercer congreso fue celebrado en el julio del 21. Se abordó también la cuestión del trabajo de las mujeres. También se abordó el papel de la juventud comunista. No tengo el tiempo de entrar en todo eso. Lenin y Trotsky en este momento se centraron en la lucha contra el ultraizquierdismo, contra la línea de los teóricos de la ofensiva, que también tenía en Rusia gente que lo apoyaba, como Bukharin, como Zinoviev, que provocó las acciones de marzo del 21, que fue una acción totalmente aventurera, intentando movilizar con un papel muy negativo que jugó Bela Kun después de la derrota de la Revolución Húngara, donde Bela Kun, Lenin hablaba de las bestialidades de Bela Kun. Bela Kun prácticamente no hizo una correcta, no le dio la tierra a los campesinos, hizo una fusión entre el Partido Comunista y el Partido Socialista totalmente por arriba, totalmente burocrática. Hizo error, no concedió las 8 horas de trabajo a los trabajadores, hizo un error tras el otro, y al final la República Socialista Húngara fue derrotada. Después de eso, Bela Kun se fue a Alemania y fue el principal empujador de las acciones de marzo. Después de esa experiencia en el tercer congreso, Lenin y Trotsky no querían perder el KPD, a pesar de sus posiciones izquierdistas, e hicieron una batalla para ganar a la internacional todos esos militantes. Y eran muchos, porque había Terracini del Partido Comunista Italiano, estaban los franceses, estaban los alemanes, los holandeses, Walter, Panaco. Había, de hecho, en ese momento Lenin y Trotsky eran la derecha de la internacional comunista. Y hubo una relación de Trotsky explicando que había un cambio de la situación. Después de varias derrotas, la derrota del 19 de Hungría, la de Bavaria, la derrota de la huelga general de Checoslovaquia, la derrota
ocupación de fábrica de 1920, y eso acabó con la aventura de los días de marzo del 21. Hubo un cambio en la política de la Internacional y se afirma la tesis sobre el Frente Único, que fundamentalmente ir hacia las masas, en un momento donde se producía un reavivamiento de las ilusiones reformistas, favorecida por un boom que estaba empezando a nivel económico. Estas tesis son muy concretas, pues además de la formulación en general, se detienen país por país planteando de manera específica la forma que tal Frente Único tiene que adoptar. La consigna central era hacia las masas para un Frente Único de los trabajadores. De esta manera se colocaba la responsabilidad por las divisiones en los dirigentes reformistas que se negaban a luchar junto a los comunistas. Por ejemplo, en Gran Bretaña se planteaba que el Partido Comunista debía lanzar una campaña vigorosa para ser admitido en el Partido Laborista, lo que se consiguió eventualmente, pero se insistía en la absoluta independencia en las ideas y en la propaganda, incluido el deber de criticar a los aliados en toda política de Frente Único. Frente a la caricatura burocrática en que degeneró el estalinismo, la política de Lenin y Trotsky en sus polémicas y debates con sus adversarios políticos dentro de la Internacional era convencer a través del debate. Nunca utilizaron métodos organizativos como sanciones, expulsiones. Esto fue después, empezando por el quinto congreso, los métodos del Sinodis, la bolchevización, la así llamada bolchevización, que empezó en 1924 después de la muerte de Lenin. Esta sí fue la norma de la Internacional Comunista estalinizada, métodos burocráticos, que vino acompañada del tutelaje burocrático sobre los partidos comunistas nacionales, la sustitución por arriba de sus dirigentes y de giro brusco a derecha e izquierda en la línea política de la Internacional, que condujeron a horribles derrotas. En Gran Bretaña, con el fracaso de la huelga general después del acuerdo oportunista del así llamado Comité Anglo-Soviético, haciendo un acuerdo con la burocracia sindical de la Trade Union. En China, con el aplastamiento de las insurrecciones de Shanghái y Cantón. En Alemania, primero en el octubre del 23, cuando ya estaba empezando a desarrollarse una burocracia, y cuando Brandt le pidió en una reunión internacional que Trotsky fuera a Alemania para organizar la revolución que se estaba generalizando, Stalin, que no tenía ningún interés en esa revolución en Alemania, dejaron que Trotsky no fuera allí y prepararon el camino a la derrota. Y en España, donde hubo la primera tradición consciente por parte de los stalinistas, entre el 36 y el 39. El proceso de burocratización de la Internacional Comunista inició en paralelo a la degeneración burocrática del Estado soviético y del Partido Ruso. La Unión Soviética era un país mayoritariamente campesino y atrasado, a lo que se unía la devastación causada por la guerra mundial y la guerra civil. Su única esperanza de sobrevivir era extender la revolución socialista fuera de sus fronteras. Pero la derrota de la Revolución Europea en el periodo del 19-21, por la traición de los socialdemócratas, la inexperiencia de la dirección nacional de los partidos comunistas, que eran muy jóvenes, dejó aislada a la Unión Soviética y provocó una involución dentro de la capa dirigente que desarrolló tendencias burocráticas, desviaciones nacionalistas y un profundo escepticismo hacia la revolución mundial. La estabilización capitalista del 22-29, que alejaba la perspectiva revolucionaria inmediata, más el inicio de la reconstrucción económica soviética, profundizó el escepticismo revolucionario de la capa dirigente y sentó la base para el desarrollo de un modo de vida pequeño burgués, privilegio material para la burocracia, en paralelo a la desaparición de los elementos de democracia obrera que existían bajo la dirección de Lenin. En el 23 se formó la oposición de izquierda encabezada por León Trotsky y los cuadros más capacitados del partido, que quedaron aislados por el agotamiento de la clase obrera.
y por el garrote burocrático de la máquina del partido en manos de Stalin. Zinoviev, que estaba a la cabeza de la Internacional Comunista, formó, junto con Kamenev y Stalin, un triunvirato que gobernaba en la sombra. Zinoviev extendió a la Internacional los métodos burocráticos. La inferior calidad política de la nueva dirección, con su impresionismo y conservadurismo del aparato, fue la responsable de la derrota cosechada a partir del 23, extendiendo el desánimo entre los obreros rusos, que se apartaban aún más de la actividad política y que reforzaban la deriva burocrática del partido. En el quinto congreso, que fue en el 24, todavía la oposición de izquierda pudo hacer llegar su voz. Denunció la teoría del socialismo en un solo país, que fue la teoría que Stalin desarrolló en el año 24. Que Rusia con sus solas fuerzas era capaz de alcanzar al socialismo. Eso fue una ruptura total con el marxismo. Esa idea definida por Stalin y que encarnaba la deriva nacionalista de la naciente burocracia soviética. En el sexto congreso, en 1928, la oposición de izquierda ya no pudo participar porque había sido expulsada del partido y sus dirigentes encarcelados o deportados en Siberia. Aunque Trotsky pudo hacer llegar accidentalmente algunas copias de su crítica al programa oficial de la Internacional, que permitió establecer los primeros contactos de los oposicionistas rusos con comunistas extranjeros. Por ejemplo, había delegados de Estados Unidos y de Canadá, Spector de Canadá y Cannon de Estados Unidos, que consiguieron transfugar ese documento y allí empezó la construcción de la oposición de izquierda en Estados Unidos y en Canadá. Dicha crítica de Trotsky fue publicada posteriormente con el título de la Internacional Comunista después de Lenin, donde se pronosticaba, lo que efectivamente se realizó, la degeneración nacionalista y reformista de los partidos comunistas nacionales, como efectivamente pasó. El año 33 marcó el punto decisivo de la degeneración de la Tercera Internacional, con la toma del poder por parte de Hitler en Alemania sin ninguna oposición de la clase obrera, por la paralización a que fue sometida por los dirigentes socialdemócratas y estalinistas alemanes, estos últimos con el apoyo de la burocracia moscovita. El triunfo del fascismo en Alemania, sin romper un cristal, ante la clase obrera más poderosa y organizada de Europa, no provocó ni un murmullo de crítica en toda la Internacional hacia la política seguida en Alemania. Esto llevó a Trotsky a declarar que aquella Internacional estaba muerta como instrumento revolucionario. Y allí planteó por primera vez la necesidad de levantar una nueva bandera, una nueva Internacional revolucionaria, la cuarta, que efectivamente se fundó en 1938. El séptimo congreso del 35 fue un congreso enteramente formal. Las decisiones ya estaban adoptadas de antemano antes incluso de reunirse. Este congreso proclamó los frentes populares, un ulterior cambio de 180 grados de la política después del tercer periodo que se había desarrollado en los años 30, la política de socialfascismo que permitió la victoria en Alemania. Esta política era volver al menchevismo y consistía fundamentalmente en la alianza de los partidos comunistas con las alas progresistas de la burguesía, progresista entre comillas, diseñado para frenar al fascismo, pero que en realidad se ocuparon de aplastar las aspiraciones revolucionarias de la masa en Francia y en España. Fue un final indigno y despreciable, como dijo nuestro fundador, el camarada Ted Grant, en un artículo muy famoso que todo el mundo tiene que leer, cuando se declaró la disolución de la Internacional Comunista. Toda la política de Stalin y sus seguidores en los años 30 y la Segunda Guerra Mundial fue tratar de alcanzar una coexistencia pacífica
por el mundo capitalista, alternando alianza con la democracia, entre comillas, y el fascismo alemán e italiano. La invasión de Rusia por Alemania en 1941, que por supuesto no estaba absolutamente esperada por Stalin, hizo retornar la alianza de la URSS con los aliados democráticos. El 15 de mayo de 1943, Stalin, sin un congreso, sin consultar con los partidos adherentes, disolvió por decreto la Internacional Comunista, como gesto de buena voluntad hacia los aliados. De esta manera desapareció la Internacional Comunista de la historia, de la forma más indigna y despreciable. 100 años después, los comunistas y revolucionarios de todo el mundo tenemos que aprender las lecciones que se desprenden de la historia de la Tercera Internacional. Hoy el estalinismo ha desaparecido como fuerza política destacable, como fuerza que tiene un apoyo de masas. La socialdemocracia está descompuesta y su autoridad mengua día a día. Y la crisis prolongada del capitalismo mundial está preparando el surgimiento de las corrientes revolucionarias, una radicalización hacia la izquierda. Lo hemos visto, ha hablado Ubaldo, ha hablado Carlos, los maravillosos movimientos que se están desarrollando, empezando por Irak, a Líbano, una manifestación de 2 millones de personas en un país que tiene 6 millones de habitantes. Argelia, el proceso que se está desarrollando en América Latina, en Chile, en Colombia. Siguen existiendo traidores. Pocas veces hemos visto una traición como la de Evo, que ha abandonado sin luchar al golpe de Estado. Porque claro, revolución y contrarrevolución son fenómenos que se presentan al mismo tiempo. Creo que Evo ha hecho suya la máxima de Turati, el dirigente reformista italiano, que decía que es necesario tener el coraje de ser cobarde. Y eso es lo que ha hecho. La necesidad de una nueva internacional comunista genuina que agrupe, inspire y guíe la lucha revolucionaria futura de la clase trabajadora mundial. Nunca ha sido tan urgente. Pese a todo, la internacional comunista vive, no como organización y aparato, pero sí en las ideas, programas, tradiciones que llegó a la clase obrera mundial y que provocó el terror, el pánico, el odio del mundo capitalista. Pero una nueva internacional comunista, camarada, no se proclama por decreto. Es nuestra tarea aplicar sus políticas y extender las ideas del marxismo y de la revolución socialista en cada país, en capas cada vez más amplias de la clase trabajadora, a la espera de que los acontecimientos provoquen un salto cualitativo en la conciencia de los trabajadores y que millones hagan estas ideas suyas. Pero la condición para ello es que exista previamente una fuerte corriente marxista, que como el partido bolchevique antes de 1917 agrupe a las capas más avanzadas de la clase obrera y de la juventud antes del estallido de acontecimientos revolucionarios. La corriente marxista internacional está empeñada en esa tarea. Cualquier joven obrero que quiere vivir dignamente y darle un sentido a su vida, tiene delante este proyecto revolucionario, que se inspira a los primeros cuatro congresos de la Internacional Comunista, al primero congreso de la Cuarta Internacional. Camarada, la Internacional Comunista ha muerto. Viva la corriente marxista internacional. Bueno, creo que, empezando por lo que ha dicho Adrián, que el apoyo de Emiliano Zapata hubo, pero fue un poco superficial. Y hubo mucha gente que hizo declaraciones de apoyo a la revolución rusa, pero no
había entendido el método bolchevique, el programa bolchevique. Esto pasó con los anarquistas y bueno, se ganaron muchos anarcosindicalistas al bolchevismo en Rusia y en otros países. Pero el enorme impacto que tuvo la Revolución Rusa acercó todo tipo de elementos, y eso fue una de las razones del éxito. Tenemos que pensar, camarada, que en el año 15 los revolucionarios estaban prácticamente aislados. 2 años después se toma el poder en Rusia. En un primer momento los bolcheviques eran minoría dentro de los soviets. Cuando Lenin lanza la consigna todo el poder al soviet, un sectario podía llegar a la conclusión que estaba diciendo darle el poder a los reformistas, porque todavía mencheviques, socialistas revolucionarios, eran mayoría dentro de los soviets. Llegó a tomar la mayoría de los soviets ya después que se tomó el poder, cuando se convocó el Congreso Panruso de los soviets la semana siguiente de la toma del poder en Rusia. Eso es el método dialéctico. Eso es el método que el bolchevismo no es decir siempre una cosa que es más a la izquierda de tu interlocutor. Es entender cómo razona la masa, cómo razonan los trabajadores. Estar siempre un paso adelante y no kilómetros delante de los trabajadores. Y, por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano de hecho presentaba el poder de los soviets como un poder de los soviets sin los comunistas, sin entender el papel fundamental que tiene el Partido Comunista. Se ha hablado mucho de las revoluciones que se están desarrollando en América Latina y en otros países. ¿Cuál es el elemento clave para que tú puedas detectar que hay un proceso revolucionario o prerevolucionario? Es cuando las masas intentan organizarse de forma autónoma, cuando se forman embriones de soviet, de consejo, y que toman todo tipo de nombres, que cabildo, asambleas popular, en Italia eran los consejos de fábrica. Podemos ver nombres distintos según la latitud, pero eran todos, tienen la característica de ser soviet. Bueno, cada movimiento revolucionario desarrolla un intento de la clase obrera de autorrepresentarse, pero esto no es suficiente para la toma. Es condición necesaria, pero no suficiente por la toma del poder y por la transformación revolucionaria de la sociedad y para barrer el sistema capitalista. Es necesario un partido, organizar una vanguardia. Y este partido empieza con pocos militantes, con pocos números. Estudiando la historia del bolchevismo, tú ves que hubo momentos de grande aislamiento, como decía en 1914. Pero si tú te mantienes firmes con el programa, con el método, con la orientación hacia las clases obreras, son los mismos acontecimientos, la experiencia que hace la masa, que hacen los trabajadores, que le llevan naturalmente a conclusiones revolucionarias. El problema es que eso es lo que nosotros con los anarquistas, el punto final es lo mismo. El problema es cómo se llega a una sociedad sin clases. Es necesario un Estado obrero, lo que se construyó en la Unión Soviética, un semi-Estado, como lo llamó Lenin en estado de revolución. Jordi ha planteado muchas cosas correctas que la comparto todas. Nosotros tenemos que esa tarea delante de nosotros. Y quiero también una lección de la historia de la Tercera Internacional, es que el único partido que estaba listo cuando llegó la situación prerevolucionaria era el partido bolchevique, porque Lenin había empezado desde el año de 1903 a construir una fracción revolucionaria dentro del Partido Socialdemocrático. Esto no lo hicieron Connolly, no lo hizo Rosa Luxemburg, no lo hicieron los italianos Gramsci y Bordiga, porque eran opositores del centro y de la derecha socialdemocrática, pero nunca organizaron una fracción
un trabajo sistemático de construcción, de formación de cuadro. Y cuando llegó la revolución ya era demasiado tarde. Mira, el Partido Comunista Italiano se funda en el enero del 21, cuando ya se había consumado la derrota en el septiembre del 20. Y eso es lo mismo como planteé sobre Alemania, que no estaba preparado. Y cuando hubo la decisión socialdemocrática, la Liga de Espartaco no estaba preparada a esta decisión. No se formaron fracciones. Tú tienes que construir una fracción revolucionaria, organizar la vanguardia mucho antes que se desarrollen movimientos revolucionarios. Eso es una lección fundamental que podemos aprender. El compañero preguntó qué hace la corriente marxista internacional sobre los movimientos que se están desarrollando. Bueno, primero, explicar la consigna correcta, la necesidad de barrer el capitalismo y construir una sociedad socialista. Segundo, rechazar todas ideas de mezclar los embriones de Soviet, los consejos que se forman dentro de esa lucha, con el poder de la burguesía. Eso fue la política de la socialdemocracia alemana, de Ebert, de Schelman, que intentaron mezclar los soviets y hacer que los soviets apoyasen la asamblea constituyente, el parlamento burgués, una mezcla de poder entre representantes del movimiento obrero y de la burguesía. Eso, por ejemplo, ahora en Chile, donde se ha hecho un acuerdo de Piñera con todos los partidos de oposición, bueno, excluyendo al Partido Comunista, que pero tiene una posición muy floja, bastante floja, porque no está contra ese acuerdo, solo que pone algunas condiciones que incluso si se le concedieran, eso sería una traición al movimiento revolucionario. Y es una consulta como la que se hizo, por ejemplo, en Italia en el 46. Para impedir la toma del poder, el estalinismo buscó un acuerdo con la burguesía, incluso con los burgueses que habían apoyado el fascismo. Se hizo una asamblea constituyente que sobre el papel era una constitución muy democrática, como incluso era la constitución de la República de Weimar, muy democrática, pero servía para aplastar la revolución. Y eso fue el papel que jugó. En Chile, ¿cuál es la tarea? Discutir con los sectores más avanzados lo que estamos haciendo para intentar construir nuestra internacional. Y luego sobre los movimientos, tú has mencionado el movimiento feminista. Nosotros hemos participado en ese movimiento, ni una de menos, en todo el mundo, con nuestro propio programa, con nuestra propia alternativa, que no es separar el movimiento obrero sobre la base de sexo o de nacionalidad o cosas de eso, sino unificarlo contra el sistema capitalista. Cuando ha avanzado la condición de las mujeres, cuando el movimiento obrero estaba levantado, estaba luchando contra el sistema capitalista, se han ganado posición. Y la revolución rusa, tenemos que recordarlo, empezó con el 8 de marzo, con la movilización de las obreras y las trabajadoras, que siempre han jugado un papel fundamental en cualquier movimiento revolucionario que se ha desarrollado en la historia. Pero no es lo único que hacemos. Estamos haciendo también una intervención muy enérgica en este movimiento mundial también del Friday for Future, que tiene posiciones confusas. Greta es muy amable, pero también tiene alguna confusión. Le aconsejo de no irse en el barco con el príncipe de Mónaco, pero bueno, cosas de ese tipo que hace. Pero ese es un movimiento que ha despertado millones de jóvenes. En Italia, por ejemplo, ha habido manifestaciones que no se veían, pero eso ha pasado en todo el mundo. Nosotros vamos a lanzar una batalla dentro de ese movimiento contra los dirigentes reformistas, porque se están formando direcciones reformistas. Están vinculados en algunos países o en otros a direcciones socialdemocráticas o a posiciones reformistas de otro tipo. Y vamos a lanzar una tendencia comunista dentro de ese movimiento. Y vamos a luchar contra la idea que se tiene que manifestar sin banderas políticas. Nosotros
Hemos luchado por nuestra bandera, hemos luchado contra el fascismo en Italia, nunca vamos a renunciar, en Italia y en todo el mundo, a nuestras banderas, defendiendo nuestro programa. Nuestra bandera quiere decir nuestro programa político. Ese derecho, lucharemos por eso. ¿Cómo luchaban los bolcheviques, incluso cuando hacían un frente único, para su independencia política, para seguir defendiendo su programa político? Y esto lo vamos a desarrollar también en el movimiento LGBT. Hemos sacado documentos, hemos hecho una batalla contra la idea postmoderna de la interseccionalidad. Hay un documento internacional que se aprobó en nuestro Congreso. La invitación es que todo el mundo lea ese material y se acerque a nuestra organización, se sume a nuestra organización. Jordi habló mucho de la democracia que había en el debate dentro del partido bolchevique. En el partido bolchevique, por ejemplo, cuando hubo el debate de Brest-Litovsk, que era una paz jodida la que firmaron los bolcheviques, era una paz con un revólver a la cabeza. Se tenía que renunciar al territorio, a mitad de Polonia y todo. Lo hicieron, pero había un debate, hasta se llegó a 8 plataformas políticas distintas discutiendo. Y dentro de esas plataformas, con varias enmiendas y cosas de ese tipo. Tenemos que ver la humildad de Lenin y de Trotsky discutiendo con un elemento, la verdad, algunos locos. Yo le respeto mucho a Amadeo Bordiga, fue el fundador del Partido Comunista en Italia. Pero él era un hombre que cuando pensaba, tú sentías cric, 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 su cerebro que funcionaba, que se oponía al Frente Único, que se oponía a trabajar en los parlamentos burgueses. Gramsci apoyaba estas posiciones de Bordiga, y Gramsci lo enviaron a Moscú, y Lenin, y sobre todo Trotsky, estuvo todo el año 22, en los primeros meses del 23, a discutir pacientemente para convencerlo. El problema, la tragedia en Italia fue que cuando lo convencieron, llegó la bolchevización, la stalinización, y Gramsci, a pesar que hizo aprobar una tesis bastante correcta en el Congreso de Lyon del 26, pero también apoyó la bolchevización del Zinoviev, y luego el Partido Comunista se convirtió bucarenista, y el fascismo tomó el poder, y Gramsci fue a la cárcel, y ese partido fue destruido. Y cuando se formó una oposición de izquierda en los años 30, en el Partido Comunista de Italia, había 3 dirigentes del oficio político sobre 7 que apoyaron la tesis de Trotsky contra el tercer periodo. Y Gramsci también en la cárcel apoyó esas posiciones. Fueron expulsados y eso fue el método. Por ejemplo, el Partido Comunista Polaco, Stalin cambió 3 veces la dirección, no símbolos elementos, sino el comité central. Fue cambiado por decreto, era un método totalmente burocrático. Y luego, bueno, empezaron con la GPU a utilizar el asesinado político, asesinaron a los militantes de la oposición, asesinaron en Siberia, en España, y al final asesinaron a León Trotsky, aquí en Coyoacán. Nosotros tenemos que volver a las ideas de Marx, de Engels, Lenin y Trotsky. Por eso que son dos piernas, la teórica, la instrucción, la preparación. Cada obrero quiere entender cuál es la base de su explotación. Cada obrero. Hay un romance que yo adoro de un anarcosindicalista, se llama El Metello, es un romance italiano. Allí se ve cuando un obrero lee por primera vez un periódico socialista y se le explica cuál es la base de su explotación. Eso es algo fundamental, eso es la toma de conciencia. Soy un explotado, sí, esto los trabajadores lo entienden, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y cómo puedo luchar contra esa explotación?
Eso es lo fundamental, la primera pierna. La segunda pierna, la acción. Que tiene que ser una acción enérgica hacia la juventud y al movimiento obrero, pero empezando por la juventud. En esas fases fundamentales, somos la única internacional revolucionaria que tiene una base juvenil fuerte. Ya no podemos de gente cansada, de gente que ha pasado por muchas derrotas. Tenemos que construir un partido empezando por la juventud. Mira, el partido bolchevico a la toma del poder tenía un promedio de la edad de 23 años. Lenin tenía 38 años, era el viejo. Nosotros tenemos que empezar por la juventud, una orientación fuerte, claro. Y los jóvenes no nacen que ya han aprendido, tienes que explicar, paciente, como decía Lenin, explicación paciente de las ideas. Claro, todavía no somos una internacional de masa, todavía no hemos llegado al tamaño de la tercera internacional. Tenemos que trabajar. No podemos hablar directamente a las masas, tenemos que aplicar de forma inteligente, flexible, la frente única. Orientamos a cada sector que se despierta a la conciencia política. Hubo una compañera que preguntó sobre China e India, la compañera, que ahora son grandes potencias. Añadiría grandes potencias capitalistas, porque hay alguien que todavía duda que China es un país capitalista. Hubo un enorme proceso de proletarización. Nosotros conocemos montones de intelectuales académicos que yo hago política desde hace 3 décadas. Están llorando por la pérdida del proletariado industrial en Europa. Vamos a la cifra. Hubo una pérdida de 1 millón de proletarios industriales en Europa y al mismo tiempo el crecimiento de casi 1 millardo de proletarios industriales en el mundo. Hemos llegado a un nivel de proletarización que en cada país, por ejemplo en América Latina, está entre el 80, no de proletarización, de urbanización, perdón, entre el 80 y el 90%. Tenemos 1,5 mil millones de trabajadores a nivel mundial. Nunca el proletariado ha sido tan fuerte como ahora. Eso es la base objetiva de la transformación revolucionaria de la sociedad. Nosotros tenemos que construir la subjetiva, el partido. No podemos pensar, no, como dijo Trotsky en un escrito que se llama Clase, Partido, Dirección, que el proletariado tenga la madurez sin partido de tomar el poder. Esta eventualidad no existe, no se ha verificado nunca, incluso si se va a verificar, que es muy improbable, el problema no será tomar el poder, sino será mantener el poder. Se necesita de una estrategia, organizar la vanguardia de una política internacionalista. La política internacional es vital, porque el capitalismo es un sistema internacional. Y tú solo puedes luchar contra el sistema capitalista con un proyecto revolucionario internacional. Hubo también el compañero colombiano. Lo que está pasando en Colombia es increíble. 2 huelgas generales en una semana. Un país que había estado bajo una situación de reacción de muchos años en un enfrentamiento que ha durado décadas contra una guerrilla totalmente loca, que tenía métodos totalmente equivocados. Se está despertando un movimiento, como en Chile se está despertando un movimiento, a pesar que Pinochet lo destruyó el movimiento obrero, y todavía hay elementos de atomización dentro de la clase obrera chilena. Hay que trabajar, y hay que trabajar mucho, pero todo eso se va a despertar. Como parecía que cuando presentaban Oriente Medio como todo algo de reacción islámica, a ver cómo ha pasado con la primavera árabe, con el movimiento en Líbano, en Irak. Estamos enfrentando un movimiento revolucionario de escala global. Si hay un retraso, no es por la revolución, hay un retraso con la construcción del partido. Eso es nuestra tarea. Y la compañera, acabo con la última. ¿Qué tipo de orientación y agitación social
es necesario. Mira, creo que todo se ha explicado en el curso de esta discusión. Primero, mantenernos firmes en nuestras ideas. No vacilar cuando estás en una posición de minoría. Somos minoritarios y estamos destinados a ser minoritarios hasta la toma del poder. Si algo nos enseña la experiencia de la revolución rusa, todos los grandes procesos revolucionarios han estado protagonizados por pequeñas minorías. Porque cada vez que tú intentas de forma artificial extender tu influencia, eso acaba con el oportunismo. Esa es la cuestión de método fundamental. Y más importante es, estás haciendo un trabajo dentro de partidos reformistas o reformistas de izquierda. Y hacemos partidos reformistas que se están desarrollando a la izquierda. Por ejemplo, en Gran Bretaña, lo que está pasando con el Partido Laborista es increíble. Después de una larga, por lo menos 2 décadas de giro a la derecha de ese partido, había 14 creo, delegados marxistas al Congreso del Partido Laborista, y se ha planteado la cuestión de retomar la cláusula 4, que es la cláusula del estatuto del partido que propone la socialización de los medios de producción. Es un cambio fundamental, es un cambio brusco y repentino. Y lo que está pasando en México, después de un largo periodo de alternancia entre PRI y PAN, con López Obrador, con todas las limitaciones que tiene y Morena que tiene, tenemos que hacer un trabajo orientándonos a la juventud que mira a López Obrador, pero también tenemos que hacer un trabajo enérgico dentro de la universidad, un trabajo independiente, con nuestra propia consigna y con nuestro propio programa. Yo creo que lo que están haciendo los compañeros de México de la izquierda socialista es fundamentalmente correcto, y vamos a conseguir resultados. Y creo que vamos a construir una fuerte organización internacional en América Latina y en Europa. Y llegará el momento, compañeros, que vamos a tomar el poder y cambiar el mundo. Un mundo socialista, un mundo donde todos podemos vivir sin tener la opresión de ese sistema. Es un sistema que no bárbaro, que brutaliza relaciones personales, condiciones de opresión, enorme presión que hay contra la juventud, en el trabajo, en el estudio. Eso va a ser lo que vamos a hacer en el futuro. Y lucharemos para eso. Y tenemos que mantener una firmeza absoluta, una confianza en nuestras ideas y en la clase obrera a nivel internacional. Gracias.